Los bárbaros fueron culturas guerreras de raíz indoeuropea. Practicaban la agricultura y la ganadería en tiempos de paz y el saqueo en los tiempos de guerra. Debido a que procedían de regiones al norte, la escasez y el frío los impulsaban a emprender grandes expansiones territoriales. El término bárbaro fue acuñado en la antigua Grecia para referirse de manera peyorativa a cualquier persona extranjera que no hablara griego o latín. La palabra bárbaro viene del griego y significa literalmente el que balbucea. Según se recoge en textos germanos primitivos, en su sociedad existía un sistema de castas. Por un lado estaban los guerreros. De esta casta surgían los reyes. Por otro lado, los hombres libres, que por lo general se desempeñaban como artesanos y campesinos, que si se dedicaban a la guerra pasaban a la primera. Finalmente se encontraban los prisioneros de guerra, que eran sirvientes, de una forma más parecida al siervo feudal que al esclavo romano. Su sociedad era básicamente tribal y clánica. Su sistema de gobierno era el consejo conocido como el Tin de los sacerdotes y los jefes militares, o el Altin, reunión de todos los miembros del clan. El Altin elegía a los jefes que tomaban las decisiones en los Tins menores. Carecían completamente de fuerzas policiales o militares estables. Sus ejércitos solían ser mercenarios al servicio de un rey que prometía una parte del botín. Por ello, los juicios se hacían en tribunales ad hoc, resultando generalmente en una compensación material, vergel o en los casos más graves, en exilio o ejecución. La noción de cárcel o trabajo forzado era absolutamente desconocida para los bárbaros. Su religión y sus leyendas eran politeístas y basadas en la naturaleza, reconociendo diversas clases de seres sobrenaturales. Los dioses generalmente guerreros, entre los cuales destacaba Odín, dios el que se representa tuerto, con un cuervo en cada hombro, una lanza y las runas entre las manos. Thor, dios de la fuerza y el trueno, al que se representa con un martillo. Tyr, dios de la guerra y la justicia. Los Vanir, dioses de la agricultura, la fertilidad y todo aquello no relacionado con la guerra. Las Nornas, dioses del conocimiento y el destino. Su estructura familiar coincidía en una patria potestad bastante rígida y podían practicarse indistintamente la poligamia y la monogamia, aunque la baja densidad de población hacía que se tendiera hacia esta última. Al final, eso dependía de los usos tribales. Entre los pueblos bárbaros destacan los germanos o germánicos. Como los romanos los consideraban formidables guerreros, es probable que su denominación provenga del término germánico Hermann, hombre de guerra. Los germanos provenían del norte y del este de Europa, de zonas no aptas para el cultivo, y fueron denominados bárbaros por los romanos por sus costumbres rústicas y primitivas. Estos pueblos germanos se regían por sus propias leyes. Ahora bien, nos referimos a los pueblos bárbaros de una manera general, pero sin embargo están constituidos por una serie de pueblos muy numerosos que podríamos agrupar en tres categorías diferentes. Los germanos, y dentro de este nos encontramos con los francos, los godos, que a su vez estaban divididos en ostrogodos en oriente y visigodos en occidente, los suevos, los anglos, los burgundios, los jutos, los sajones, los vándalos, los alamanes y los alanos, los tártaros y mongoles, de entre los que destacamos a los hunos, turcos y húngaros, los eslavos, constituidos por los serbios, moravos, moscovitas o rusos, croatas, venetos, polacos, eslabones y bosniacos. Entre los años 235 y 285, Roma estuvo sumida en un periodo de caos y guerras civiles. Esto debilitó las fronteras y los germanos, en busca de nuevas tierras, se desplazaron hasta la frontera norte del imperio. En esa época eran 6 millones de personas. Los emperadores de la época permitieron el ingreso de los germanos bajo dos condiciones: debían actuar como colonos y trabajar las tierras, además de ejercer como vigilantes de frontera. Sin embargo, la paz se acabó cuando Atila, el rey de los hunos, comenzó a hostigar a los germanos que invadieron el imperio. Después de la retirada de los hunos, las tribus bárbaras se establecieron en el interior del imperio, tomaron la península itálica tras derrotar y destituir al último emperador romano, Rómulo Augustulo. Después viene el periodo de las invasiones, siendo de las más terribles la de los suevos, vándalos y alanos, y la de los visigodos, que entraron en Italia acaudillados por Alarico. A la península ibérica
solo vinieron representantes de la raza germánica, tanto gótica como teutónica o exita. En Aragón, la época de la invasión de los bárbaros se extiende desde el año 409 al 466, en que Eurico agregó a sus tropas los ostrogodos y tomó el título de rey. En el año 406 tuvo lugar la invasión de los bárbaros en el Imperio de Occidente. Durante 3 años saquearon las Galias y en el año 409 invadieron la península ibérica. Desde el año 476, la historia de las tierras, que una vez fueron gobernadas desde Roma, se transformó en la historia de los pueblos bárbaros, aunque todavía varias generaciones de romanos y súbditos romanizados conservaron sus costumbres y formas de vida.